Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, da las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campanita, y la gente que comparte los vídeos, que es de gran ayuda para el canal y para las demás personas, para que le llegue pues este contenido y aprendamos todos un poquito sobre el tema del cultivo del aguacate. Bueno, vamos a hablar de del tema del riego de aguacate. Creo que tengo algún vídeo por ahí detrás, pero tampoco tengo muchos sobre el tema del riego. Y bueno, vamos a tocarlo un poquito, porque bueno, es otra de las preguntas que se hace la gente, que es cómo se riega una planta de aguacate. Pues se pueden regar, si tenemos una planta, pues regarla igual que otra planta, ¿no? Tampoco hay que decir sobre este aspecto mucho, ¿no? Pero vamos a hablar de un riego un poquito más tecnificado, que es un riego que se tiene, por ejemplo, en las fincas, ¿no? Y tampoco hace falta tener 1000 plantas, sino ya una vez que tengas 20 plantas, pues para estarla regando con una manguera ahí, una por una, o a cubo de agua, pues mira a ver el tiempo que te pegas, ¿no? Entonces, desde que ya tenemos una pequeña plantación, lo ideal es poner un riego tecnificado como estamos viendo aquí ahora. Vamos a empezar a hablar por el riego. Vamos a ver varias imágenes y diferentes tipos de riego, ¿no? Lo primero, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de WhatsApp en la descripción del vídeo y en un comentario. Y nada, que estoy haciendo algunas asesorías para la gente que se está iniciando en esto del cultivo del aguacate, en lo que lo pueda ayudar. Podéis preguntar por ahí, por el WhatsApp, por un precio económico, lo estoy haciendo. Podéis preguntar sin compromiso por ahí por el número de WhatsApp, por el número de teléfono, me escribís por el WhatsApp. Nada, estamos viendo el riego por goteo. El riego por goteo, para no enrollar mucho y hacer el vídeo muy largo, el riego por goteo yo lo recomiendo en las primeras etapas del cultivo. Si no, lo que tenemos que hacer es lo que estamos viendo ahora, que es poner mucha vuelta de riego por goteo a la planta de aguacate, para que la planta de aguacate funcione bien. Los 2 primeros años no hay problema, le damos un par de vueltas a nuestro árbol de aguacate y va bien. Pero cuando la planta se va haciendo más grande, yo no recomiendo el riego por goteo. Recomiendo más ahora lo que lo vamos a ver, por ejemplo, microaspersión o aspersión es lo ideal, ¿vale? El riego por goteo tiene este problema que tenemos que, por lo menos, para que os hagáis una idea, aquí el punto clave es, para que os hagáis una idea, que por lo menos la mitad de la superficie donde se encuentran las raíces tienen que estar mojadas, por lo menos la mitad. Entonces esto con el riego por goteo lo conseguimos solo si damos las suficientes vueltas alrededor del árbol. Entonces ese es el problema y ese es uno de los problemas que tengo yo en mi finca también, ¿no? Que tengo un problemilla ahí con el tema del agua y bueno, pero estamos a ver si lo resolvemos porque yo voy a cambiar a microaspersión, que es la imagen que estamos viendo ahora. ¿Qué conseguimos con los microaspersores? Abarcamos mucha más superficie de terreno. Los microaspersores, dependiendo del tipo, pueden llegar a medio metro de distancia. No, perdón, un metro y... A ver, si no me equivoco es un metro, sí, 1,5 metros de distancia con presión. Si tenemos presión, podemos tener 1,5 metros de eso con microaspersión y ya eso ya es suficiente para plantas como yo, por ejemplo, que llevo mis árboles más o menos podados, estructurados así. Vamos a ponerle que con 3 4 microaspersores de estos, en líneas de, yo que sé, 5 por 5 que siembres tus árboles de separación de metros, con un riego con microaspersión te iría bastante bien. Entonces, yo lo que recomiendo es eso, más que nada es microaspersión o riego o aspersores normales, que los vamos a ver ahora un poco. Y nada, lo que digo, acordémonos, por lo menos la mitad de la superficie de donde están las raíces. ¿Cómo sabemos esto? La superficie de las raíces. Fácil. Lo que abarca el árbol hacia los lados de follaje, de ramas, pues hasta donde terminan las ramas, hasta por ahí suelen estar las raíces, dependiendo del tamaño del árbol, ¿vale? Entonces, para que tengamos esto una idea. Ahí estamos ya viendo ya un riego aspersión con aspersores. Esto en vez de microaspersión es
Suelen ser como los microaspersores, pero más altos y botan más agua. Y más o menos abarcan también 1,5 metros los aspersores. Lo que pasa es que los aspersores botan más caudal de agua, echan más agua, botan más agua, para que se me entienda. Ahora vamos a ver otra imagen de microaspersores, a ver si se ve más o menos. Y bueno, hay muchos tipos de aspersores, ¿no? Pero más o menos para que os tengáis una idea. Entonces, ¿qué conseguimos? Que al igual con aspersión normal, la diferencia entre microaspersión y aspersión, pues la diferencia no es tanta, sino el caudal de agua que echa. Entonces, al igual microaspersión, cierras tus llaves del agua porque ya regaste. Perdón, aspersión 10 minutos antes, y con microaspersión los dejas 10 minutos más, por así decirlo, ¿no? Al igual con microaspersión riegas 30 minutos, dependiendo del tamaño de tus plantas, obviamente. Y con aspersores, dependiendo del tipo de los aspersores, al igual riegas 15-20 minutos, dependiendo eso, del tamaño de las plantas. Esto varía mucho del tamaño de las plantas, del tipo de tierra, de todas estas cosas, ¿no? Esto varía mucho. Y ahora vamos a ver uno de los riegos que se hacía antiguamente y que por esto también entraba mucho problema con el tema de la fitóstora, que sería el riego por tarjea o atarjea, como se dice aquí en Canarias, que son, antes de venir estos riegos así más tecnificados, como son los aspersores, microaspersores, se conducía el agua por estos canales de cemento y lo que se hacía es que se encharcaba todo el suelo. O sea, ustedes imaginaros, ahora lo estamos viendo, ahí lo estamos viendo, pero mira, ya por ejemplo esta tarjeta ya no se utiliza y si os fijáis entre la hierba hay tubería, ¿no? Porque esto no es en mi finca, esto es una finca de al lado y, y eso. Y los problemas de hongos que traía muchas fincas aquí en Canarias por este tipo de riego, se decía riego a manta, riego a tarjea, por inundación de la huerta, por así decirlo. Imaginaos el desperdicio de agua, se desperdiciaba mucha más agua. Y aparte de eso, pues también el problema de esto, sobre todo para el aguacate, que es muy susceptible a ver, el aguacate es un árbol que necesita agua, necesita una buena cantidad de agua, pero no podemos tener el suelo encharcado constantemente, porque el aguacate también es susceptible a los hongos de raíz, a la llamada tristeza del aguacate, lo que es la enfermedad de la fitóstora cinnamoni o cinnamomi o algo así es. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Entonces, para mí, los riegos más recomendables para el aguacate son microaspersión o aspersión. Para mí esos son los más recomendados. Acordémonos, goteo sí, nos sirve. Cuando las plantas pequeñas, una vez que las plantas ya tienen unos cuantos años y tal, yo no lo recomiendo. Y lo he visto no tan solo en mi finca, lo he visto en otras fincas, que ya las plantas tienes que darle, a ver, si tú le das mucha vuelta, utilizas mucha manguera de riego por goteo, pues sí, también te va a servir, pero aún así no creo que no es lo ideal, no es lo ideal. Hasta para el tema del abono va a coger mejor el abono con riego a aspersión y con microaspersión que con riego por goteo, porque va a haber más cantidad de tierra, de superficie húmeda y con ese abono que tú estás aplicando mediante Venturi, abonadora o inyección o lo que tú tengas. Bueno, pues espero que les haya gustado el vídeo, haber resuelto un poco las dudas sobre el tema del riego y nada, suscríbanse al canal y un saludo.